moderna de la salvación de Juan el Bautista. Cuando alguien va por un camino malvado por un tiempo, Dios puede usar a estas personas especiales como evangelistas. Uno de los evangelistas más poderosos que conocí y que cambió más vidas fue cuando éramos miembros de la iglesia después de que estalló un avivamiento mundial. Este hombre, un ex drogadicto y traficante, era tan identificable, tan apasionado por el Señor, que eso cambió después de que la orden judicial le ordenó ir a Teen Challenge, que mencionó en Adicto a la Heroína. Entonces, si tiene un ser querido que alguien a quien podrías nunca imaginarse arder por el Señor, entonces estos preciosos individuos y su testimonio pueden convertirse en un catalizador para las almas perdidas y desesperadas que necesitan su amor. Cada vez que sus vidas se deterioren, crean lo que Dios les dice, no lo que crees que ves. Ahora, gloria a Dios, quien por su gran poder que actúa dentro de nosotros es capaz de hacer mucho más de lo que jamás nos atreviéramos a pedir o incluso soñar, infinitamente más allá de nuestras más elevadas oraciones, deseos, pensamientos o esperanzas. Dios puede hacer cualquier cosa, ¿sabes? Mucho más de lo que jamás podrías imaginar, adivinar o pedir en tus sueños más locos. Es cierto que hay pastores a quienes Dios usa, hombres que son individuos estables, que son la roca sólida, que viven una buena vida básicamente y luego son llamados al ministerio para pastorear un rebaño de creyentes. Pero para encender y atraer a los verdaderamente perdidos, Dios utiliza a aquellos hombres y mujeres que se han desviado mucho del camino. Los evangelistas, aquellos que han sido perdonados mucho. Las personas son las más francas en muchos sentidos, llevan más alma a conocer al Señor debido a su pasión por Él, especialmente por su testimonio de una vida transformada debido a su amor. Y lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron su vida ni siquiera cuando se enfrentaron a la muerte. Muchos realmente enfrentan la muerte debido a sus estilos de vida imprudentes y vienen a través de estas oscuras experiencias con un testimonio más allá de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Actualización sobre Juan. No conocía todos los detalles de su transformación, pero después de escuchar algunos detalles de mi hijo y mi nuera, decidí preguntar al Señor que me permitiera ver a John y escucharlo personalmente compartir lo que el Señor había hecho. No es sorprendente, aunque siempre estoy asombrada, que surgiera una oportunidad. Me llevó a ofrecerle a John y a mi hijo, su cuñado, la casa en la playa que estaba alquilando. La mañana que llegó John, hice las maletas, salí de la casa de la playa y me quedé con mi hija. Cerca del final de su estadía, lo invité a cenar un bistec y pude escuchar su testimonio de primera mano. Increíbles y maravillosas hazañas de una vida completa y totalmente transformada. Afortunadamente, los detalles que Dios simple había tenido la intención de usar, los detalles que han ayudado a otros jóvenes atrapados en este mismo pozo lamentable de pecado y dan esperanza a las familias. John lo omitió cuando me contó su testimonio. Puedo decir que muy a menudo los detalles abren mentes inocentes a cosas que no deberían decirse. Por eso, cuando compartas tu testimonio, deja que Él hable a través de ti para que puedas permanecer discreto. Y para aquellos que están familiarizados con los detalles que comparten el mismo pecado,
Él te guiará a compartir los detalles. No os preocupéis por cómo hablar o qué decir, porque lo que debéis decir se os dará en aquel momento. Como anillo de oro en el hocico de un cerdo, así es una mujer hermosa y sin discreción. Su falta de carácter se burla de su belleza. Lo que más me sorprendió fue la transformación física general de John. Fue tan drástico que si yo no hubiera estado sentado con mi hijo, nunca lo habría conocido. Se veía sano y fuerte, pero era su rostro y su sonrisa lo que brillaba. Le pedí un abrazo de inmediato y después de nuestro abrazo, él comenzó a agradecerme por mi generosidad, lo cual, por supuesto, inmediatamente nos volvimos para agradecerle. John y mi hijo comenzaron compartiendo cómo John se levantaba temprano al amanecer para reunirse con el Señor cada mañana, donde yo me había estado reuniendo con él, mientras veía despertar la gloriosa creación de Dios. Mientras escuchaba, solo pude sonreír entre lágrimas y ver cómo se iluminaba el rostro de John. Sin embargo, tan pronto como pude, como no quería perder esta oportunidad única, le pedí a John que por favor compartiera su testimonio. Fue entonces cuando su rostro realmente se iluminó y su pasión comenzó a impregnar y encender el aire de nuestro alrededor. Si hay algo que absolutamente amar y buscan son los creyentes, quienes como María Magdalena son perdonados tanto y ahora se sientan a sus pies, lavándolos con sus lágrimas. Me encanta porque reaviva mi pasión por Él nuevamente y recarga mi energía para ayudarme en la búsqueda de mi vida. Que todos experimenten su amor y lo conozcan personal e íntimamente. Probablemente la parte más sorprendente de lo que John compartió fue la influencia que mi hijo tuvo sobre él. Sabía que mi hijo se había reunido con él a menudo y se había hecho amigo de él. Entonces John dijo, refiriéndose a mi hijo, él nunca condenó mi desafío ni predicó. Pero cuando tuve una pregunta, él la respondió con lo que decía en la Biblia, simplemente como un hecho, no para cuestionar mi forma de vivir. Ser testigo de esta firmeza en mi hijo es algo que John dijo que lo ayudó cuando estuvo listo para cambiar su vida. Debido a la sabiduría que el Señor ha inculcado en Juan, aunque sé que gran parte de su historia trata sobre su promiscuidad y la satisfacción de su necesidad de amor al estar con muchas mujeres, solo hizo referencia leve a esto. Creo que cuando comparte su testimonio con hombres que viven como él, comparte más porque pueden identificarse. Lo que sí compartió más fue el profundo consumo de drogas que lo llevó a traficar con drogas. De hecho, él y sus amigos narcotraficantes alquilaron un dúplex y en un lado estaba donde vendían las drogas y en el otro era donde dormían, que era en el suelo, sobre colchones y en una suciedad horrible. Otra parte que no sabía era que en un momento dado a John le estaba yendo bastante bien. Por favor, asegúrense de notar lo que nos dijo. John fue bendecido con un auto nuevo y un trabajo respetable y muy bien remunerado, pero todavía estaba involucrado en la escena de las drogas y estaba con muchas mujeres. Estoy segura de que su familia vio esto y se preguntó si este cambio en su vida era desconcertante. Si su ser querido tiene un auge, simplemente mantenga sus ojos en el Señor para terminar su plan y completar lo que Él comenzó. No te metas en su camino.
No intentes guiar a un ser querido hacia un lado o hacia otro. Solo busca oportunidades para amar ellos con su amor. Recuerde, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino salvar al mundo por medio de él. Poco después de que Dios hubiera bendecido lo que finalmente lo llevó al arrepentimiento, perdió una gran cuenta que necesitaba, y fue entonces cuando Juan le pidió a Dios que lo ayudara. La historia de Juan. Al crecer no recuerdo mucha exposición a Dios. Hubo un tiempo en que íbamos a la iglesia todos los domingos y recuerdo un par de servicios, pero después de algunos problemas con la iglesia, nuestra familia se fue y nunca regresó. Mis padres estaban demasiado ocupados persiguiendo el sueño. A la mayoría le hubiera parecido que lo habíamos encontrado. Teníamos una hermosa casa en un vecindario perfecto. Éramos una familia de un padre exitoso, una madre cariñosa, 3 hermosas niñas y un niño. Mamá era muy activa en nuestras vidas y parecía que lo teníamos todo bajo control, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Nuestra vida hogareña era, en el mejor de los casos, caótica. Nuestros padres peleaban constantemente y un día llegó un punto en el que era demasiado. Tenía 9 años cuando mis padres decidieron divorciarse y a partir de ese momento pasaría mi vida viviendo durante cortos periodos de tiempo en casas aleatorias, cada una de las cuales pertenecían a los nuevos novios de mi madre. Mis hermanas tenían edad suficiente para elegir con quién vivir, pero yo era tan joven que me vi obligado a vivir con mi madre. Según tengo entendido, por eso una de mis hermanas se quedó conmigo, para que yo no tuviera que pasar solo por esta experiencia. Mi madre nos hizo pasar por muchas cosas en los años siguientes, aunque luego descubrimos que no fue exactamente su culpa. Mi madre sufría una enfermedad horrible que había afectado gravemente su estado mental y a partir de ahí estaba en una espiral descendente. Ella inventaba historias de mi padre tratando de matarla y creía completamente que eran ciertas. Nos arrastraba a mi hermana y a mí a su habitación y nos contaba esas historias durante horas y horas. Era una rutina diaria a la que también nos habíamos acostumbrado. Entonces, después de años de lucha, finalmente llegó a su fin cuando mi padre obtuvo mi custodia. Por primera vez en años, mi hermana y yo teníamos cierta estabilidad. Cuando nos reunimos con mis hermanas mayores, noté que algo interesante estaba sucediendo en sus vidas. Una de mis hermanas se estaba involucrando mucho en su iglesia y eso comenzó a cambiar la dinámica de nuestra casa. Rápidamente se convirtió en la espiritual de la familia. Pasaron los años y comencé a tocar la guitarra, me metí en una banda y naturalmente antes de darme cuenta estaba bebiendo y fumando marihuana, no con regularidad, pero sí cuando podía. Todas las leyendas de rock que admiraba consumían drogas y quería descubrir por qué era tan atractivo. Recuerdo haber ido algunas veces a la iglesia con mi hermana y cada vez que iba me enfrentaba a la verdad de que sabía que necesitaba hacer algunos cambios en mi vida. Realmente no quería renunciar a mi vida. Hubo un momento en el que puedo decir que realmente lamenté la forma en que estaba viviendo mi vida. Sucedió un domingo por la mañana durante el servicio, cuando me llamaron y seguí adelante e hice una profesión de fe. Pero no fue tristeza según Dios porque no hubo arrepentimiento. Me fui y volví a salir. Y fue entonces cuando poco a poco empeoré. Era el año 2009 más o menos. Estoy en mi habitación, mi papá abre la puerta y espera que ponga en pausa mi videojuego.
Las palabras me impactaron mucho. Tengo cáncer de páncreas y el médico me dijo que me queda aproximadamente 1 año de vida. Está bien. Es todo lo que puedo decir. Estaba en shock. Los siguientes 6 meses fueron devastadores. Día tras día observaba cómo mi padre, el pilar sobre el que se encontraba mi familia, se deterioraba ante mis ojos. Aquel a quien corría llorando ahora lo sostenía mientras él lloraba, mientras discutíamos todas las cosas que esperaba enseñarme para ayudarnos por el resto de nuestras vidas. Entonces todo cambió un día cuando salí de mi habitación y estaba el pastor de una iglesia local en la sala hablando con mi papá. Obviamente, confundido, le dije a mi papá que iba a casa de un amigo y él simplemente me miró con una gran sonrisa y dijo, está bien. Obviamente que dijo que no era raro, era la forma que él lo dijo. Mi papá era diferente. Me extrañó, así que me fui. Durante los últimos 6 meses, mientras mi padre se acercaba al día de su muerte, observé que sucedía algo peculiar. Se volvió casi más feliz a medida que pasó el tiempo. La paz que ahora tenía mi padre me confundió, pero estaba demasiado enojado en ese momento para considerar por qué. Cuando mi padre murió, mi vida realmente empezó a empeorar, con una mezcla de depresión y falta de una figura de autoridad en mi vida. Me mudé a un duple con algunos compañeros de banda. La fiesta comenzó con alcohol, pero después de descubrir que los vecinos de nuestro duple eran traficantes de drogas, rápidamente fue de mal en peor poco después de que perdí mi trabajo. Mi banda se disolvió y la depresión se apoderó de mí. Al no poder pagar las facturas, me cortaron la luz en pleno invierno. Sin embargo, lo único que me importaba era drogarme. Dormía acurrucado bajo el viejo abrigo de mi padre, en una habitación con las ventanas rotas donde la brisa helada me golpeaba la cara mientras intentaba dormir. Cuando me desperté, lo único que me importaba era ir a la casa del vecino con la esperanza de que ellos también se despertaran para poder darle un golpe mientras se preparaban para pasar por su día más alto. Me había convertido en un buitre. Si tenía suerte o gastaba dinero para comprar un paquete de ramen al día. Una de las abuelas del chico se enteró de esto y compraba bolsas de basura con bocadillos de Hostess. Las tiendas de comestibles tomaban los bocadillos caducados y cortaban las bolsas para que nadie pudiera revenderlos. Como granjero podrías conseguir una bolsa por $5 para alimentar a tus cerdos. Durante ese periodo de mi vida, de eso viví. Quizás te preguntes, ¿cómo puedes llegar a ese punto? ¿No te afectaría eso? La verdad es que sí, pero cuando consumía drogas, el mundo se detenía ante esa puerta de entrada. Nada parecía importar más que la persona frente a mí o el videojuego frente a mí. Estaba libre de culpa, libre de vergüenza, no tenía responsabilidades ni preocupaciones mientras me mantuviera drogado. Podría manejar mi vida y donde había terminado. Cuando miro hacia atrás en mi vida parece tan irreal. Nunca tuve la intención de llegar a ese punto. A mi familia sí le importaba y quería ayudar, como cuando fuimos a Florida a pasear las cenizas de mi padre y mientras estábamos allí, mi hermana espiritual me confrontó. Desafortunadamente, cuando vives en el mundo de las drogas, te vuelves buen manipulador. Esa es su principal fuente de supervivencia. Manipulas para conseguir lo que quieres, de modo que si le agrado a la gente, me droguen. Si no lo hicieran,
harían que me tuvieran lástima y me alimentarían. Fue una situación en la que todos salían ganando. No había vergüenza ni orgullo, era supervivencia pura y simple. Así viví ese encuentro con mi hermana. La hice sentir avergonzada por acusarme cuando le dije: ¿cómo te atreves a acusarme de estar drogado? ¿Cómo pudiste decir eso? No puedo imaginar por lo que le hice pasar a mi familia en estos años. Todavía recuerdo haber regresado a casa después de ese viaje a Florida. Había estado sobrio durante una semana porque estaba con mi familia. No había estado sobrio durante más de una hora en muchos meses. Entró al duple, nada había cambiado. Una decena de tipos pasaban por una tubería. Otro amigo había muerto. El aire despedía olor corporal y hierba con un intento fallido de cubrirlo con incienso. Finalmente me di cuenta cómo había llegado aquí. Efectivamente, uno esperaría que aquí sea donde se salven, ¿verdad? Bueno, soy testarudo y no lo es. Mi pensamiento en este momento es que si lo hago mejor y salgo de esta situación, finalmente podría ser feliz. Me mudé con mi madrastra y conseguí un buen trabajo. Las cosas fueron bien durante aproximadamente un año y con incidencias menores. Tengo un apartamento y me va bien, pero me doy cuenta de que no importa cuánto obtenga o qué tanto bien lo haga, simplemente hay un deseo de más. No importa lo bonito que sea el coche, necesito uno mejor. No importa cuán hermosa sea la chica con la que salgo, necesito una más guapa, fiestas más grandes, mejor todo. Nada lo satisfaría. Entonces comencé a fumar nuevamente y en poco tiempo entro y salgo de la cárcel nuevamente. Luego busco un trabajo de ventas que prometía sueldos de 6 cifras y no funcionó. Cuando todo empezó a desmoronarse, volví a recurrir a las drogas. Entonces mi vida empezó a cambiar. Había hecho un nuevo amigo en el lugar donde trabajaba vendiendo tiempo compartido. Fumábamos y festejábamos juntos, pero después de un tiempo mi situación empeoró cuando él comenzó a llevarme al trabajo. Rápidamente nos hicimos amigos y todos los días salíamos del trabajo, íbamos a su casa y fumábamos marihuana. Ni una sola vez consideramos lo que nos deparaban los próximos meses o lo que estaba en movimiento. Llegó el momento y me quedo sin dinero. Me embargaron el BMW, no me pagaron el apartamento e incluso me iban a quitar mis muebles. Por segunda vez estaba en una habitación que no podía pagar. Un fracaso. Finalmente acepté el hecho de que no podía hacer esto por mi cuenta. En ese momento les decía a todos que era ateo, pero no tenía opciones y no sabía qué hacer. Entonces me arrodillé y dije: Dios, si eres real, consígueme una oferta en el trabajo. Si lo haces, dejaré de salir de fiesta y de hacer estas cosas malas. Fui más específico en la oración, pero era una lista. Dios no tenía por qué hacerlo, pero solo para demostrarme quién era Él, entré al trabajo al día siguiente y obtuve mi primera venta en los 3 meses que llevaba trabajando para la empresa. Incluso recuerdo que se lo conté a un anciano en el trabajo y su respuesta fue: John, no puedes negociar con Dios. Él quiere todo o nada. Lo ignoré, lo descarté como una coincidencia y me fui a casa a celebrar y rompí todas las promesas que le hice a Dios. Pero Dios no se deja burlar. Al día siguiente, cuando volví a trabajar, me dijeron: John, tu venta se echó atrás. Será mejor que empieces a buscar un nuevo trabajo. No podía creerlo. De camino a casa con mi amigo, me sinceré sobre todo.
clamar a Dios, conseguir el trato y luego ellos se echaron atrás. Después de explicarle todo, miré y su mandíbula estaba en el suelo. Por alguna razón no podía creer lo que estaba diciendo. Entonces, un poco sorprendido por cómo reaccionó, le pregunté, ¿quieres ir a la iglesia conmigo? Sí. Esa no fue la respuesta que esperaba. Luego me contó cómo él y nuestro comerciante se habían quedado despiertos durante horas la noche antes de hablar de Dios y cómo él había sentido que quería ir a la iglesia. Simplemente no tenía a nadie que fuera con él. Entonces decidimos en ese momento que descubriríamos quién era Dios y qué quería con nuestras vidas. Sin embargo, un mes después vuelvo a fumar marihuana, pero Mac está en la casa de nuestro antiguo traficante leyendo su Biblia, todavía tratando de descubrir quién era Dios. Me llaman para que vaya allí y en este punto estoy calle abajo viviendo nuevamente en casa de mi madrastra. Me mostraron un testimonio en YouTube de un ministerio de extensión local llamado Freeway. Me sorprendió porque el tipo que estaba compartiendo su testimonio era el antiguo traficante de drogas de mi traficante de marihuana. Después de escuchar historias sobre su ex traficante de drogas, nuestro traficante reprodujo el video. Después de 10 minutos me di cuenta de que si Dios podía cambiar a ese hombre, también podía cambiarme a mí. Condenado, tiré la hierba que tenía a un lado y abrí una Biblia. Desde ese día la vida fue diferente. No es fácil, pero sí diferente. Comenzamos un estudio bíblico en la casa del comerciante donde tocaríamos un sermón de este ministerio de extensión. Invitamos a todos nuestros amigos narcotraficantes y antes de darnos cuenta teníamos alrededor de 25 personas que venían fielmente a una antigua casa de drogas para escuchar sermones en un televisor y orar juntos. Incluso construimos un altar frente al televisor para que al final del mensaje, cuando hicieran un llamado al altar, nuestros amigos tuvieran un lugar a donde ir. Era un banco de plástico plegable de Walmart. Estábamos en llamas. Leía la Biblia y luego me iba a casa. Durante ese tiempo mi madrastra se había convertido en mi compañera de bebida y de fumar, pero las cosas se calentaron cuando mi vida cambió y la de ella no. Llegaba a casa y simplemente decía hola. Cada vez que entré por la puerta, mi nueva convicción vino conmigo. Aunque nunca dije una palabra contra ella, ella me gritaba por juzgarla. Pasaba las noches fingiendo estar dormida mientras leía mi Biblia, mientras ella golpeaba la puerta tratando de hacerme salir para confrontarme sobre quién pensaba que era y las cosas terribles que hice. Finalmente volví a salir y poco a poco Dios ha construido una vida para mí. Me mudé a lo que se llama una casa de discipulado para hombres. Es un lugar al que pueden acudir los hombres que realmente quieren aprender a caminar con el Señor. Es muy estricto y todos los días estás haciendo algún tipo de estudio bíblico o sirviendo de alguna manera. Aprendes a cocinar, limpiar, mantener un trabajo y trabajar duro. Pero lo más importante, te despiertas y lees tu Biblia. Aprendes a orar y confiar en Dios. Aprendes cómo es ser un hombre de Dios. Me salvaron hace 3 años. Desde entonces las cosas han cambiado, pero no para peor. He dirigido la adoración para el mismo ministerio de extensión donde fui salvo. Estoy disciplinando a hombres que son ex adictos y ayudándolos a llevar a un estilo de vida piadoso y responsable.